Buenas noches, hermanos. Dios los bendiga a cada uno de ustedes. Pues una vez más damos gracias a nuestro Dios que tenemos la oportunidad de continuar estudiando su palabra y pues aprovechando estos medios que tenemos para que se pueda compartir la palabra de Dios. Vamos a continuar con el estudio, pero pues antes vamos a orar pidiendo la dirección de nuestro Dios para que pues sea Él quien nos ayude en la meditación, en el estudio de su palabra, y que pues este estudio sea edificante para cada uno de nosotros. Así es que vamos a inclinar nuestro rostro, vamos a orar a nuestro Dios y luego continuamos ya con el estudio. Oremos. Soberano Dios y Padre, creador del cielo, de la tierra y de todas las cosas, te damos gracias por darnos la vida, por darnos la salud suficiente para poder estar en este momento ya dispuestos para estudiar un poco más acerca de tu palabra. Gracias, divino Señor, por darnos esta dicha de poder estudiar, conocer más de tu palabra y de tu voluntad. Y rogamos que nos ayudes para que esto que estamos estudiando pueda quedarse en nuestra mente, en nuestro corazón, que también nos ayude para ir reflexionando en aquellas cosas que tienen que ver con nuestra vida y también con la vida de tu pueblo, tanto el pueblo de Israel en la época del Antiguo Testamento, como también el cómo debemos vivir ahora, tomando ejemplo de aquellas enseñanzas que tenemos en los libros del Antiguo Testamento. Suplicamos tu bendición para cada uno, que ayudes a mis hermanos para que puedan comprender este estudio y también que a mí me ayudes para que pueda explicarlo de la mejor manera. Te damos gracias y pedimos tu bendición en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, continuando entonces con el estudio, hermanos, vamos a seguir ahí con el libro de Amós. La semana pasada empezamos a ver ya lo que es el libro. Hace 2 semanas les di una introducción, un panorama de lo que vamos a estar viendo, y ya la semana pasada entramos en lo que es el capítulo 1, los primeros versículos, y esto fue lo que estuvimos viendo. Ahí tienen la lectura. Dice: así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Damasco, y por el 4º no revocaré su castigo, porque trillaron a Galaad con trillos de hierro. Prenderé fuego en la casa de Hazael y consumirá los palacios de Ben-Hadad, y quebraré los cerrojos de Damasco y destruiré a los moradores del valle de Abén y los gobernadores de Bet-Edén, y el pueblo de Siria será transportado a Kir, dice Jehová. El plan pues era estudiar del versículo 1 hasta el versículo 5. Lamentablemente no lo pudimos abarcar todo, así es que ahorita vamos a continuar viendo algunos detalles que hicieron falta de checar. Estamos considerando aquí lo que es el juicio contra las naciones. Es la primera parte que se ve aquí en el libro, empezando en el capítulo 1 y parte del capítulo 2. Entonces, eso es lo que estamos viendo. Ahora bien, empezamos ahí con las profecías, o lo que tiene que ver con Damasco, y pues ahí les puse un mapa de lo que es el territorio de cómo era Palestina en ese entonces, cómo estaba distribuido. No se alcanza a ver bien, por ejemplo, en el teléfono, y aún en la computadora se batalla un poquito para apreciar lo que es la imagen. Pero en la primera imagen, donde está todo el territorio de Palestina, ahí les marqué con un cuadro pequeño y una flecha, y no se alcanza a distinguir, pero ahí donde está la flechita es donde estaba la ciudad de Damasco. Y ya en la otra imagen que tienen ahí es una reproducción ya de la parte aquella que está en el cuadrito, y tenemos ahí más de cerca lo que es la ubicación aproximada de esa ciudad al norte de lo que era el territorio de Palestina.
Entonces, pues ahí cerca estaba el monte Hermón, y Damasco pues venía siendo lo que era la capital de Siria, o Aram también, como se le conocía, ¿sí? Entonces por eso se habla de Damasco, aunque pues estaba aludiendo en sí a todo el territorio. Muy bien. Entonces Siria era un antiguo enemigo de Israel, y bueno, hubo un tiempo en el que David logró subyugar a ese pueblo, y ahí tienen los textos. Este pueblo recuperó su independencia ya durante el reinado de Salomón, en los siglos octavo, noveno, y ya luego ganó más poder, se convirtió ya en una amenaza para el pueblo de Dios, y pues ya para el tiempo en el que Amós habla, pues sí era un pueblo bastante fuerte, y que le causaba problemas al pueblo de Israel. Y como leímos la vez pasada, pues ellos habían dañado al pueblo de Dios. Entonces, leyendo ahí, les puse el texto de 2 de Samuel 8, 3 al 8. Voy a leerlo. Dice: asimismo derrotó David a Hadad-Ezer, hijo de Rehob, rey de Soba, al ir a recuperar su territorio al río Éufrates. Y tomó David de ellos 1,700 hombres de a caballo, 20,000 hombres de a pie, y desjarretó David los caballos de todos los carros, pero dejó suficientes para 100 carros. Y vinieron los sirios de Damasco para dar ayuda a Hadad-Ezer, rey de Soba, y David hirió de los sirios 22,000 hombres. Puso luego David guarnición en Siria de Damasco, y los sirios fueron hechos siervos de David. Noten esto, lo dice: sujetos a tributo. Y Jehová dio la victoria a David por donde quiera que fue. Tomó David los escudos de oro que traían los siervos de Hadad-Ezer, y los llevó a Jerusalén. Asimismo de Beta y de Berotai, ciudades de Hadad-Ezer, tomó el rey David gran cantidad de bronce. Es lo que les decía, el rey David subyugó a este pueblo, a los sirios. Pero ya para el tiempo en que escribe Amós, que desarrolló su ministerio, pues ya este pueblo se había hecho fuerte, y habían hecho guerra ya contra el pueblo de Dios, a tal grado que, como dice ahí, trillaron a Galaad con trillos de hierro. La semana pasada les ponía ahí la imagen de cómo eran los trillos para el trigo, la cebada, y es una figura para referirse al daño que le habían causado al pueblo de Galaad cuando hicieron guerra contra ellos. Para que tengan una idea de a qué se refiere cuando dice el texto el pueblo de Galaad, ahí ustedes tienen una imagen otra vez tanto del pueblo de Palestina, el territorio en general, tanto lo que estaba del lado del mar Mediterráneo como del otro lado del río Jordán. Y precisamente esa parte que tenemos en la otra imagen ya en un poco más grande, es el territorio que fue conocido como Transjordania también, ¿sí? Cuando ustedes escuchen o lean por ahí que se habla de Transjordania, se refiere a todo ese territorio que está en la segunda imagen, desde Basán hasta lo que era, bueno, todo lo que era el territorio de Manasés, el territorio de Gad, el territorio de Rubén, ¿sí? Aunque Galaad era como que más específico el territorio de Gad al principio, pero luego se conoció todo el territorio ya como Galaad. Bueno, en 2 de Reyes, capítulo 10, versículo 33, es donde se habla acerca de esto. Ustedes pueden, si gustan, ponerle pausa al video, luego siguen checándolo mientras leen el texto, y ahí se habla de cómo estaba distribuido este territorio de Transjordania, lo que era conocido como Galaad. Y a eso se refiere cuando dice ahí en el texto: trillaron a Galaad con trillos de hierro. Entonces, por eso es que viene la sentencia de castigo, y Dios les dice claramente que
que pues los iba a hacer sufrir, iba a destruir esa ciudad, ese lugar, por causa de lo que le habían hecho al pueblo de Dios. El hecho de hacer guerra contra el pueblo de Dios fue para ellos ahora sí la razón por la que Dios los castigó luego. Y de ahí vamos aprendiendo cómo es que Dios siempre ha estado a favor de su pueblo. Fíjense, pese a que el pueblo de Israel pues se portó mal, porque sí pecaron en contra de Dios, se rebelaron, pero a pesar de eso, en medio de toda su rebeldía, Dios aún estaba con ellos. No estaba a gusto con ellos, pero sí estaba con ellos, y ahora sí para Dios era importante lo que le sucedía a este pueblo. Pues sabemos que a raíz de este pueblo, y especialmente del pueblo de Judá, pues vino el Señor Jesucristo. Entonces, así como Dios estuvo con su pueblo en aquel entonces, y como Él actuó en contra de aquellos que le hicieron daño al pueblo de Israel, hoy en este tiempo también está a favor del pueblo de Dios, ¿sí? Y acuérdense lo que dice la Biblia, que Dios protege a su pueblo. Lo tenemos en varios textos del Nuevo Testamento, ya refiriéndose a la iglesia, cómo es que Jesucristo dijo: voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y además de eso, cuando leemos el libro de Apocalipsis y se habla, por ejemplo, por así decirlo, allá en el capítulo 12, de la mujer vestida del sol, simbolizando al pueblo de Dios, se ve como Dios protege a la mujer del dragón, y luego el dragón dice que va tras la descendencia de ella, a la iglesia, y luego Dios dice que le da primero a la mujer alas de águila. Entonces Dios siempre protege a su pueblo, ¿sí? Dios va a actuar siempre en contra de aquellos que actúan, ¿sí? Dañando al pueblo de Dios. Entonces nosotros como iglesia del Señor pues podemos tener esperanza en ese sentido, ¿sí? Podemos tener confianza, Dios está con nosotros, pero no vamos a hacer lo mismo que hizo el pueblo de Israel, ¿verdad? No vamos a ir tras la idolatría, tras el pecado como ellos lo hicieron, porque pues obviamente también Dios castigó al pueblo, y es lo que vamos a ver más adelante, ¿sí? Entonces ahí tenemos estas verdades. Al pueblo de Damasco se le dice que Dios iba a destruir los cerrojos de la ciudad, ¿sí? Es lo que tenemos ahí en el libro de Amós. Dice que Dios iba a quebrar los cerrojos, y era una manera de debilitar a la ciudad. Les puse ahí esta imagen, fue la única que encontré un poco más ilustrativa de lo que tiene que ver con los cerrojos. Obviamente las puertas de la ciudad no eran puertas pequeñitas, eran puertas grandes, como lo tenemos en esta imagen, ¿sí? Entonces, adentro de la ciudad le ponían una madera grande, ¿sí? Ahora sí, en proporción a la puerta, a tal grado que varios hombres tenían que levantarla, y ponían esa madera en la puerta de la ciudad, para que de esta manera los enemigos no tuvieran acceso, no pudieran abrir la puerta, aunque trataran de derrumbarla, pues eso le daba seguridad, y a eso se le llama cerrojo. Si ustedes ven otras versiones de la Biblia, entonces ahí van a ver cómo es que en lugar de decir cerrojo, dice barras, ¿sí? Refiriéndose precisamente a la madera esa que le ponían a las puertas. Entonces el objetivo de Dios era debilitar a la ciudad, quitarle las defensas. ¿Para qué? Para que entonces los enemigos pudieran entrar, ¿sí? Entonces es lo que Dios está diciéndole en pocas palabras a este pueblo. Dice en el versículo 5:
quebraré los cerrojos de Damasco y destruiré a los moradores del, del valle de Abén, dice aquí. Y los gobernadores de Bet Edén, el pueblo de Siria, será transportado a Kir, dice Jehová. Entonces, esto es lo que iba a pasar. La puerta, por más, ahora sí, por más segura que estuviera ante los ojos del el pueblo de Damasco, no iba a resistir. Entonces, dice Dios, voy a quebrar los cerrojos. Y Dios, más adelante vamos a ver cómo es que en efecto se llevó a cabo las palabras de Dios. Ahora bien, aquí se habla del valle de Abén. El valle de Abén dice según el versículo 5, destruiré a los moradores del valle de Abén. Entonces se refería en pocas palabras al pueblo, a la gente de Damasco. Entonces ese valle de Abén no se sabe exactamente dónde estaba, y algunos han pensado que probablemente se refiere al lugar, a la zona donde se encontraba esta ciudad, pero también Abén podría ser un término de forma despectiva, que significa vanidad, idolatría, problema, denotando con esto el pecado que había en el pueblo de Damasco, ¿sí? Entonces el profeta allá en Oseas se habla acerca de esto, ¿sí? Ahí lo puse en rojo en los diferentes textos, tanto en Oseas 4:15, Oseas 5:8, Oseas 10:5 al 8, ¿sí? Se habla de esto. Dice, por ejemplo, en Oseas 4:5, dice, si fornicas, oh Israel, a lo menos no peque Judá, y no entréis en Gilgal, ni subáis a Bet Abén, ni juréis, vive Jehová. Luego en Oseas 5:8 dice, tocad bocina en Gabá, trompeta en Ramá, sonad alarma en Bet Abén, tiembla, oh Benjamín. Y luego en el 10:5 y 8 dice, por las becerras de Bet Abén serán atemorizados los moradores de Samaria, porque su pueblo lamentará a causa del becerro, y sus sacerdotes en él se regocijan por su gloria, la cual será disipada, y los lugares altos de Abén serán destruidos. El pecado de Israel crecerá sobre sus altares, espino y cardo, y dirán a los montes, cubridlos, y a los collados, caed sobre nosotros. Entonces, por eso les decía, Abén significa vanidad, idolatría, y es probable que se haya utilizado ese término de una forma despectiva para referirse a la maldad de este pueblo. Por eso dice en el texto, destruiré a los moradores de Abén, ¿sí? Y también se habla ahí de Bet Edén en el versículo 5. Además de hablar de Abén, habla de Bet Edén. Dice a los gobernadores de Bet Edén. ¿Qué es Bet Edén? ¿Sí? Bet Edén literalmente significa casa del placer, ¿sí? Y hay quienes creen que podría referirse ya sea a Damasco o a un jardín, bello, o un oasis, ¿sí? Es lo que algunos han dicho referente a esto, ¿sí? Pero se está refiriendo precisamente a la ciudad de Damasco, por las características que tenía probablemente, ¿sí? Entonces ahí tenemos la profecía. Estoy buscando un dato, dice acá, ese lugar Bet Edén, en este caso Damasco, está situada al pie del monte. Esta ciudad se encuentra en una exuberante zona regada por los ríos Habana y Farfar. Hay un comentarista, dice, Unger, dice, la describió con una belleza verde que llamaba la atención de los árabes del desierto.
dice a los que pertenece la perla del oriente. ¿Sí? Entonces hay otra posibilidad también de que Bet Edén se refiere a una región del norte del río Éufrates, a la que se le llama Bit Adini. ¿Sí? Y la Septuaginta, ¿sí? La Septuaginta, en lugar de decir Bet Edén, habla de los hombres de Harán. ¿Sí? Y eso pues apoya la idea anterior, ¿sí? Porque Harán se encuentra precisamente en esa región donde estaba Damasco. ¿Sí? Entonces, lo que está hablando es que el pueblo de Asiria, también dice el texto que sería llevado cautivo a Kir, es lo que dice en el texto, sería transportado a Kir. Otro lugar que pues es incierta su ubicación, en Isaías 22:6 se menciona ese lugar y se sugiere que estaba en las inmediaciones de Elam, ¿sí? Cerca del Golfo Pérsico. Ahora, estas profecías pues tuvieron su cumplimiento más adelante, pero vamos a leer los textos antes que tenemos aquí. Dice, por ejemplo, en el texto ahí que les puse, dice: hijos de Israel, no me sois vosotros como hijos de etíopes, dice Jehová. No hice subir yo a Israel de la tierra de Egipto, y los filisteos de Caftor y de Kir, los arameos. Esto es lo que dice ahí en el 9:7. ¿Sí? Ustedes pueden leerlo. ¿Sí? Y ya en otra versión dice: hijos de Israel, no me sois vosotros como hijos de etíopes, dijo el Señor. No hice subir a Israel de la tierra de Egipto, y a los palestinos de Castor, y luego dice aquí, y a los sirios de Kir. Entonces, al parecer, este lugar, Kir, a donde iban a ser llevados cautivos, pues fue el lugar original del pueblo sirio. ¿Sí? Luego ya estuvieron en lo que era el territorio de Damasco, pero luego dice iban a ser llevados cautivos otra vez. Es lo que tenemos aquí en la palabra de nuestro Dios, es lo que Él les dice: van a ser castigados. ¿Sí? Ahora bien, tenemos también lo que es sobre Gaza y Filistea. ¿Sí? Es la segunda parte que vemos aquí. Una vez que se cumplieron las profecías sobre lo que tiene que ver con Damasco, este dato no se nos había mencionado, el cuándo se cumplió esa profecía. Dice, estas profecías se cumplieron cuando los sirios conquistaron a Siria y tomaron su pueblo cautivo en el 732 después de Cristo. Tiglat-Pileser, rey de Siria, luchó contra Damasco, la tomó, dio muerte a Resín, rey de Siria, y después exilió al pueblo a Kir. Eso según Segundo de Reyes 16:9. ¿Sí? Ahí ustedes pueden leer el texto. Ahí fue cuando se cumplió esta profecía. Este rey de Asiria, Tiglat-Pileser, fue el que luchó contra este pueblo, dio muerte al rey y exilió al pueblo. Entonces se cumple a precisión lo que Dios había dicho acerca de estas naciones. Y fíjense un detalle importante que vamos notando aquí, es que la Biblia tiene precisión profética. No hay nada que esté en los libros proféticos que no se haya cumplido. ¿Sí? Especialmente la profecía que tiene que ver con el Señor Jesucristo,
se cumplieron. Pero aquí estamos viendo otro tipo de profecías en referentes, por ejemplo, a las naciones circunvecinas del pueblo de Dios, al mismo pueblo de Dios. Todas las profecías que mencionaron esos hombres de Dios se cumplieron. Entonces, el pueblo de Damasco sufrió las consecuencias de haberse levantado en contra del pueblo de Dios. Ahora bien, tenemos lo que tiene que ver con la profecía sobre Gaza y Filistea en los versículos 6 al 8. Ahí dice: así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Gaza y por el cuarto no revocaré su castigo. Otra vez lo que se viene diciendo en los versículos anteriores y más adelante también, lo de 3, 4, refiriéndose a eso, a que había llegado al colmo, se habían pecado lo suficiente y Dios los iba a castigar. Y luego dice: porque llevó cautivo a todo un pueblo para entregarlo a Edom. Este fue el pecado de Gaza, de Filistea. ¿Sí? Prenderé fuego, dice, en el muro de Gaza, consumirá sus palacios y destruiré a los moradores de Asdod y a los gobernadores de Ascalón, y volveré mi mano contra Ecrón, y el resto de los filisteos perecerá, ha dicho Jehová el Señor. Esto es lo que se dice respecto a Gaza y Filistea. Y ahí les puse también un mapa para que ustedes vean más o menos dónde estaban ubicadas estas ciudades, estos pueblos que se levantaron en contra del pueblo de Dios. ¿Sí? Ahí en lo que es la costa del mar Mediterráneo, ahí le marqué un mapa con un cuadro pequeño ahí señalando la ubicación de estas ciudades, y luego ya en la otra imagen un poquito más grande para ver la posición en que estaban esas ciudades en la costa del mar Mediterráneo. Está de abajo hacia arriba, está Gaza, Ascalón, Asdod, y luego hay otros lugares como Gibetón, el Teque, y luego hasta arriba se ve lo que es Gat, Asdod, Ascalón, Gaza, y también estaba otra ciudad ahí, Ecrón, que es lo que no se ve en este mapa. ¿Sí? Pero entonces ahí estaban ubicadas esas ciudades. Entonces, al principio, si se dan cuenta, en los primeros versículos se abarcó a Damasco, está en la parte de arriba del territorio de Palestina, en la parte norte. Es como si se refiriera alguien a México y primero habla de Estados Unidos y luego hablar de la costa, ¿no? de los lugares como Guadalajara, Oaxaca, ¿qué otro lugar está por allá? Ya se me olvidó. Bueno, Chiapas podríamos mencionar, ¿no? Son ciudades que están en la costa. Así estaban estas ciudades en el territorio de Palestina. Ahora bien, ¿qué es lo que se dice en contra de ellos? Ya lo leímos. ¿Sí? Se menciona Gaza primero porque pues era la ciudad filistea más influyente en ese periodo. ¿Sí? Y probablemente también era la más culpable. ¿Sí? Pero aunque todos tenían culpa, probablemente esta era la que tenía más que pagar, ¿no? Ahora, ¿cuál era la causa del castigo? Dice el texto: llevó cautivo a todo un pueblo para entregarlo a Edom. Es posible que todo un pueblo había sido llevado cautivo a lo largo de la frontera entre Filistea e Israel, y luego los filisteos pues, los vendieron a los israelitas, a los edomitas, perdón, como esclavos. Y es posible también que hayan sido utilizados por los edomitas para trabajar en minería, en transporte marítimo, pero pues ahora sí como esclavos. Y tal vez los edomitas pues también sirvieron como intermediarios para compradores en el sur de Arabia y África, y esto ya que su país tenía acceso estratégico al Mar Rojo. El punto es que este lugar perjudicó
al pueblo de Dios. Y pues en este caso no se dice específicamente a qué pueblo, pero definitivamente estaba mal delante de Dios lo que ellos hicieron. Y la consecuencia, el castigo que se le iba a dar al pueblo, dice: prenderé fuego en el muro de Gaza. O sea, otra vez se ve la sentencia, y el objetivo era dejarlos indefensos. Una vez que los muros fueran quemados, que los palacios fueran consumidos, pues ya estaba totalmente arruinado aquel lugar. Entonces lo que Dios estaba diciendo aquí, que la ciudad quedaría sin defensa, el dolor, el sufrimiento que este pueblo le había causado a otros pueblos, pues al final también ellos lo iban a sufrir. ¿Sí? La ley de la causa y el efecto. ¿Sí? Jesucristo dijo en alguna ocasión: con la vara que mides, se te volverá a medir. Y es lo que le pasó a este pueblo. Ellos se volvieron traficantes de esclavos, trataron mal a sus semejantes, y por eso Dios los iba a castigar. Y aquí aprendemos otra cosa, porque aunque no se dice qué pueblo era, no se dice si era el pueblo de Dios o no, pero dice que hubo un pueblo al que ellos llevaron como cautivos y los vendieron como esclavos. Maltrato al ser humano. Y de aquí aprendemos que nadie puede maltratar, nadie puede hacer sufrir a otro ser humano sin recibir su castigo. Como seres humanos, Dios ha puesto sus leyes, y bueno, en los mandamientos está el amor al prójimo, y el amor no hace mal al prójimo. Entonces ningún ser humano tiene el derecho de causarle el mal a otro, y si lo hace, pues tarde o temprano es como un boomerang, regresa otra vez, y Dios es el que se encarga de hacer justicia. Eso lo sabemos muy bien. ¿Sí? Entonces Gaza era una de las 5 ciudades, ¿sí?, principales, que formaban parte de lo que se conoce como el Pentápolis filisteo. ¿Sí? Se nombraban 3, aquí en el texto se nombran 3 ciudades. Las otras eran Asdod, Ascalón, Ecrón. ¿Sí? Y ahí tenemos el texto de Josué 13:3. Dice: desde Sior, que está al oriente de Egipto, hasta el límite de Ecrón al norte, que se considera de los cananeos, de los 5 príncipes de los filisteos, el Gaseo, o sea, los de Gaza, el Asdodeo, los de Asdod, el Geteo, los de Gat, ¿sí?, y el Ecroneo, ¿sí?, los de Ecrón. Entonces ahí están las 5 ciudades: Gaza, Asdod, Ascalón, Gat y Ecrón. Es curioso, bueno, también se menciona a los Abeos. Es curioso que en el texto que tenemos ahorita ahí de Amós, pues no se menciona Gat. Pero bueno, lo que Dios probablemente tenía en mente aquí es el hecho de que Gat para ese entonces ya había sufrido ciertas guerras y no era tan poderosa. ¿Sí? Entonces, a lo largo de esos años, ¿sí?, las ciudades filisteas fueron atacadas por Judá. Es lo que tenemos en el texto de segundo de Crónicas 26:6. Ahí dice el texto que dice: y salió y peleó contra los filisteos, y rompió el muro de Gat, y el muro de Jamnia, y el muro de Asdod, y edificó ciudades de Asdod y en la tierra de los filisteos. Y luego dice también en Jeremías 25:20: y toda la mezcla de naciones, a todos los reyes de la tierra de Uz, y a todos los reyes de la tierra de Filistea, a Ascalón, a Gaza, a Ecrón, y al remanente de Asdod. ¿Sí?
Entonces, les digo, estas ciudades filisteas fueron atacadas por Judá. Los asirios, los egipcios, los babilonios también atacaron a ese pueblo, pero fue Alejandro Magno. Alejandro Magno, el monarca del imperio griego, que acabó totalmente, casi por completo, con estos pueblos, las 5 naciones, que jamás volvieron a existir. O sea, los 5 pueblos jamás volvieron a existir como nación, ¿sí? Acabaron completamente. Entonces, luego tenemos la profecía contra Tiro y contra Fenicia en el 1, 9 y 10. Dice: así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Tiro y por el 4º no revocaré su castigo, porque entregaron a todo un pueblo cautivo a Edom y no se acordaron del pacto de hermanos. Prenderé fuego al muro de Tiro y consumirá sus palacios. Ahora la profecía es en contra de Tiro. Tiro también estaba en la parte de la costa del Mediterráneo. Ya no les puse el mapa de este lugar, pero ustedes pueden buscarlo en los mapas bíblicos. Ahí ya sea en los mapas que están referente al tiempo de Jesús, su ministerio, o mapas anteriores de esta época, del rey Salomón, del reino dividido, y ahí van a encontrar ustedes la ubicación de Tiro, de donde están estas 5 ciudades de Gaza, Ascalón, Ecrón y todo. Más hacia el norte, sobre la misma costa, estaban las ciudades de Tiro y de Sidón, los fenicios. Entonces, ellos también habían pecado al punto de que Dios dice: los voy a castigar, no voy a pasar más por alto las faltas de ellos. Ahora, ¿cuál era el pecado de este pueblo? Es lo que vamos a ver ahorita. Para empezar, Tiro pues era una ciudad clave en los fenicios junto con Sidón. Era un pueblo rico, un puerto marítimo, y estaba situado, como les decía, en la costa norte de Palestina. ¿Sí? Durante el periodo del Reino Unido, ¿sí? Durante la época de Saúl, David, Salomón, pues el rey de Hiram, el rey Hiram, ¿sí? de Tiro, había sido amigo de David, ¿sí? Especialmente fue amigo de David y le suministró madera para que hiciera la construcción de su palacio. Le dio carpinteros también a David. Entonces, para ese entonces, en el tiempo de David, el tiempo de Salomón, había paz entre estos pueblos. Tiro, Fenicia no eran enemigos del pueblo de Israel, ¿sí? Y fíjense lo que dice ahí en 2 de Samuel 5:11. Dice: también Hiram, rey de Tiro, envió embajadores a David y madera de cedro y carpinteros y canteros para los muros, los cuales edificaron la casa de David. Esto es lo que hizo con David. Ahora, en el tiempo de Salomón, también el rey Hiram fue amigo de Salomón. ¿Sí? Según lo que tenemos ahí, ustedes pueden leer el texto, es 1 de Reyes 5, 1 al 12. Hiram le había suministrado cedro, madera de ciprés a Salomón para construir el templo. Y hay algo significativo aquí. Dice que hicieron pacto entre ambos, ¿sí? Ustedes pueden ponerle pausa si quieren leer todo el texto, pero vamos a checar especialmente lo último, lo que se menciona en el versículo 12. Dice: Jehová pues dio a Salomón sabiduría, como le había dicho, y hubo paz entre Hiram y Salomón, e hicieron pacto entre ambos. Dice, bueno, hasta ahí, se me coló una frase ahí, después del texto, ¿sí? Dice que hicieron pacto entre ambos. Ahora, otra cosa significativa es que después de haber llegado a ese acuerdo en el que Hiram le dio madera a Salomón
para lo que era el templo, y le dio los carpinteros. Pues ellos se hicieron socios, se puede decir, y ellos hicieron un pacto, un tratado comúnmente, y ellos pues se referían a unos a otros como hermanos, un pacto de hermanos. Pero en los días de Amós, pues las cosas eran diferentes. La ofensa de Tiro consistió precisamente en que entregaron a todo un pueblo cautivo a Edom y no se acordaron del pacto de hermanos que habían hecho en el tiempo de Salomón. Entonces probablemente ese pueblo se componía de israelitas. Los fenicios pues se olvidaron de ese pacto que hicieron, y bueno, podría ser una referencia a ese pacto que habían hecho muchos años antes entre Salomón y este rey Hiram. Entonces viene la consecuencia, tuvo que llegar el castigo. Los asirios, los babilonios, también los persas fueron bastante hostiles contra el pueblo de Tiro, y durante sucesivos imperios ninguno de ellos la capturaron y la destruyeron, a pesar de que fueron hostiles contra ese pueblo. La antigua ciudad de Tiro pues había sido construida en la costa, pero la nueva ciudad de Tiro fue establecida en una isla cercana. Hay algo que les puse allí en rojo. Dice, muchos consideraban que esta ciudad era impenetrable. Sin embargo, Tiro quedó en ruinas cuando Alejandro Magno marchó con su ejército a través de la región en el año 332, y de acuerdo con Josefo, este historiador judío, le puso sitio a la ciudad durante 7 meses. Imagínense, nosotros con la cuarentena llevamos, ¿qué? 5 meses, 6 meses, bueno, pero no estamos sitiados. O sea, algunos han salido de la ciudad. El sitio que estos reyes ponían, los ejércitos invasores, pues eran a tal grado que nadie podía entrar ni salir de la ciudad. Y pues los que querían salir morían, las flechas, las espadas, las lanzas, y los que estaban dentro de la ciudad tarde o temprano se morían de hambre o de sed. El punto era que morían. Imagínense, 7 meses de sitio contra este pueblo, la ciudad de Tiro. Entonces Alejandro consiguió la victoria contra este pueblo, y luego construyó una calzada desde la playa hasta la isla, alrededor de 800 metros de largo, 8 cuadras. Y esto es lo que hizo Alejandro Magno. Pero pues este pueblo ahí llegó a su fin, cumpliéndose de esta manera las profecías que Dios había dicho a través de el profeta Amós. Así es que pues para nosotros esto es más que otra cosa, es información histórica para estar de algún modo familiarizados con los acontecimientos, pero de algún modo nos traen también, como les decía hace un rato, lecciones. Los pueblos, aunque no eran pueblos que estaban ligados al pueblo de Dios, no eran el pueblo de Dios, eran gentiles, pero eso no les quitaba su responsabilidad delante de Dios. Entonces, hoy en día no solo la iglesia es responsable delante de Dios, también las personas que no son cristianas son responsables delante de Dios, conozcan o no conozcan. Y esto es bastante importante, porque alguien puede decir, no, pues para que no tenga yo problemas, mejor por eso no me hago cristiano. La realidad es que de una u otra manera ya somos responsables. Así como Damasco, así como los filisteos
eran responsables delante de Dios, aunque no eran el pueblo, así hoy todos somos responsables delante de Dios. Así es que pues no queda impune la injusticia, no queda impune el pecado. Definitivamente Dios cumplió su palabra en aquel entonces, dándoles el castigo a esta persona. Y bueno, hubo un momento en el que Jesús dijo que Tiro y Sidón se levantarían en juicio, dice, contra esta generación y la condenarán. Porque dice, si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que se han hecho entre ustedes, dice, tiempo, dice que se hubieran convertido, dice, en silicio, ceniza, pero no lo hicieron. ¿Sí? Entonces es algo pues ahora sí digno de tomarse en cuenta. Creo que me confundí un poco en lo que les comentaba, porque no se menciona el hecho de que se levantará en juicio, pero sí menciona eso de que si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho las señales que en Jerusalén se hicieron, pues ellos sí se hubieran arrepentido. Pero el pueblo de Judá estaba obstinado en no aceptar a Jesucristo como el Señor. Y eso pues ahora sí revela cómo es que el corazón del hombre muchas veces se endurece a pesar de ver las bendiciones que Dios da, a pesar de que es uno ahora sí testigo de cómo Dios pues ejecuta su justicia, cómo su poder se manifiesta, y no hay manera de que el hombre pueda pasar por alto las palabras de Dios, las advertencias divinas, sin luego sufrir las consecuencias. Así es que pues espero que se quede en nuestro corazón, en nuestra mente este estudio, que tomen un tiempo para leer, para estudiar de preferencia por cuenta propia algo acerca de esto, porque sí es importante que nosotros tengamos conocimiento, un poco más de conocimiento del Antiguo Testamento, y en este caso de los profetas menores. Que el Señor les bendiga, hermanos. Dios mediante, la próxima semana continuamos con el libro de Amós. Dios les bendiga.